El ataque indio del rey es atacado. Estrategia de las columnas abiertas. Las negras abren la columna D a su favor en este encuentro, pero posteriormente es cerrada. Más tarde, las acciones se trasladan al ala del rey, donde la columna G a favor del negro logra un ataque ganador, finalizando con la victoria. Veamos cómo comenzó esta partida. Las blancas jugaron E4, C5, caballo F3, caballo C6, G3, E6, alfil G2, caballo F6, D3, D5, caballo de B a D2. Ha quedado planteado el ataque indio de rey. Las negras continuaron con alfil E7, enroque, torre E1, B5, típico contraataque en el ala de dama, C3, A5, A4 y B4. Las blancas en este momento avanzaron su peón a C4. Las negras deben decidir si cerrar el centro con D4 o abrir la columna por medio de D por E4. En el primer caso, el blanco puede avanzar E5 abriendo la actividad de su alfil G2 y preparar las condiciones para un ataque en el ala de rey. En la segunda alternativa, ellas podrán controlar primero la columna, así como la casilla D4. Por esa razón, decidieron jugar D por E4, D por E4, E5. Con este avance, que es evidentemente muy fuerte, en primer lugar controla la casilla D4 por completo con dos peones y en segundo lugar restringe el radio de acción del alfil de G2 contrario. Además, se aumenta la influencia del alfil de C8 que se ve liberado. En las jugadas que siguen se ocupará la columna D por medio de la maniobra torre A7 y torre D7. Seguimos con el movimiento H3, torre A7, B3, caballo E8. Las negras planifican el traslado del caballo a D4 vía C7 y E6. Alfil B2, F6 reforzando el centro, caballo F1, torre D7 y dama C2. Ahora las blancas están intentando caballo E3 y caballo D5 cerrando la columna a su favor. Por esa razón las negras jugaron ahora caballo D4, evitando dicha maniobra. El negro juega en realidad con buen criterio de que no debe permitirse la maniobra caballo F1, E3, D5. Las negras abandonan la ventaja de la columna abierta y obtienen el espacio, la ventaja de espacio que les permitirá obtener un peón pasado apoyado. Al valorar las características estratégicas de la posición, siempre es importante fijarse en las posibilidades de transformar una ventaja en otra. En este caso, la ventaja de la columna D abierta se transforma en un poderoso peón pasado en D4, así como la restricción del juego de las negras que no podrán llevar a cabo su maniobra de caballo E3 a D5. Alfil por D4, C por D4. Con esta captura también se ha establecido un punto fuerte en C5, donde podrá instalarse allí o bien un caballo o el alfil, lo cual molestará considerablemente a las blancas, quienes jugaron ahora torre E a D1, caballo C7, caballo E1, caballo A6, caballo D3, caballo C5, G4. Este movimiento intenta mantener cerrado el centro, pero en realidad debilita las casillas negras de su enroque. El curso ulterior de la lucha gira exclusivamente en torno
a la apertura de la columna en el flanco de rey, principalmente la columna G. Las negras no tienen por qué apresurarse y realizan los preparativos necesarios con toda tranquilidad. Ellas jugaron ahora G6, caballo G3, rey H8, torre F1, caballo por D3, dama por D3 y alfil C5. Tenemos que ambos bandos tienen un peón pasado. Las negras en D4, bien apoyado, pero bloqueado de una manera muy mala con la dama. Y las negras bloquean el peón de C4 pasado del contrario, pero con un alfil, que no es la mejor pieza tampoco, pero una vez que el peón de D4 logre avanzar, puesto que la dama blanca no va a estar permanentemente en esa posición, entonces el alfil de C5 cobrará una gran fuerza en esta diagonal. Seguimos con la partida. Torre de A a E1, torre D a F7, torre E2, dama D6, torre F E1, dama C7, torre C2. Estos son maniobras típicas para intentar mejorar la posición de las piezas. Torre G8, rey H1, dama D8. La dama evidentemente se está dirigiendo a F8 para ubicarse en H6. Torre de C a E2, dama F8, rey G1, dama H6. Con esto, las negras ubican su dama de tal manera que controlan las casillas negras que han sido debilitadas. Seguimos con las blancas, quienes a esto respondieron con dama D2, intentando evidentemente aliviar la presión con el cambio de las damas, pero siguió dama H4, una dama que de ahí no puede ser, al menos de momento, desalojada. Dama D3, ante la amenaza de avanzar el peón a D3. Por esa razón bloquean nuevamente el peón y H5. Un movimiento muy fuerte que abrirá la actividad del alfil de C8 contra el enroque de las blancas, así como la apertura de la columna G. Siguió prácticamente como mejor opción G por H5 y G por H5. La columna ha quedado abierta a disposición de las negras, quienes después de rey H2 la reforzaron con torre de F a G7. Torre G1, intentando en cierta medida tratar de paliar los efectos de las dos torres dobladas de las negras en la columna G. Dama F4, un fuerte movimiento que amenaza H4 y ganar una pieza. Las blancas respondieron con la retirada rey H1, puesto que si proponen el cambio de damas con dama D2, seguiría igualmente el sacrificio de desviación D3, lo que les brindará ventaja material. Después de rey H1 siguió torre por G3, un sacrificio demoledor que define inmediatamente la partida. F por G3, torre por G3, dama D2, D3. La posición es completamente perdida. Las blancas jugaron ahora torre F1 y abandonaron sin esperar la respuesta dama H4. Pero veamos, si en lugar de torre F1 se cambian las damas, por ejemplo, con dama por F4, entonces sigue E por F4, torre de E a E1, alfil por G1, torre por G1, alfil por H3 y finalmente se llegará a un final de reyes y peones que usted lo puede analizar, donde las blancas perderán, puesto que el peón de D3 inmediatamente puede coronar. Por esa razón, después de torre F1, las blancas abandonaron. Una partida de valor estratégico respecto a las columnas abiertas y cómo se cierra una para abrir otra en otro sector del tablero, influyendo en el ataque. Espero que haya sido de utilidad esta partida y, como siempre, nos veremos en otro vídeo en Ajedrez con Bowdy.
Chao.